Gracias, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me da mucho gusto saludar a mi querida Maricruz Ocampo, abogada, defensora de los derechos humanos, una gente también con una gran capacidad crítica en esta colaboración especial para Radar News. Mi querida Maricruz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contenta de estar aquí otra vez. Muy buenos días. Gracias, Maricruz. Y con temas, ¿qué tal te fue? ¿Qué tal llegas? Atraviesas la ciudad de repente de polo a polo para poder llegar a hacer esta colaboración y nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana, de la realidad, que ya son imposibles, mi querida Maricruz. Pues mira, la verdad es que sí efectivamente el tráfico en Querétaro ha aumentado, ¿no? Yo venía escuchando tu programa cuando venía para acá y hablando de este segundo piso famoso que están discutiéndose ahorita. Mi pregunta es, bueno, ¿y ese a quién va a resolverle el problema? ¿A la gente que vive en Juriquilla, a la gente que tiene coche, a la gente que puede pagar un segundo piso? Pero pasas por las paradas de autobuses, están repletas de personas que no tienen esos privilegios, esa forma de transportarse que tenemos algunos pocos en Querétaro, y que además están llenos de personas que tienen necesidades especiales de transporte, como mujeres con niños chiquitos que ahora que regresen a clases tienen que llevarlos a la escuela. Sí, claro, sí, claro. Y que acompañan a adultos mayores y que acompañan enfermos. El transporte público es utilizado por las mujeres no para transportarse a ellas, sino para transportar a otras personas, y muchas veces eso no es tomado en cuenta. Sí, entonces la propuesta está ahí en el aire, sin embargo me parece que hay que revisarla con más detenimiento, ¿no? Con más cuidado. Creo que sí, yo creo que las ciudades que están moviéndose realmente hacia el futuro y al desarrollo más igualitario, le están apostando a un transporte público más integral, con perspectiva de género, que realmente resuelve las necesidades inmediatas de las personas. A mí me parece que se oye muy bonito un segundo piso, honestamente, y que a lo mejor se va a ver espectacular, no digamos que no. Pero ¿por qué no pensar más bien en un tren elevado en lugar de un segundo piso? Sí, claro, sí, hay mil propuestas, claro, ¿no? Hay mil cosas, mil propuestas. A mí me comentaban incluso, oye, los segundos pisos en otras ciudades las están desechando, ¿eh? Claro. Los están desechando. En las ciudades más avanzadas, por lo menos, no han funcionado, incluso no solamente no han generado más tránsito vehicular, y esto ha generado más conflictos viales, sociales y culturales. Porque además no resuelves una necesidad que tenemos todas las personas de una manera democrática. Sí. Tú te vas a Nueva York o te vas no estoy comparando Querétaro con Nueva York. En Londres, ¿no? Londres. Y todas las personas, independientemente del trabajo que realizan, de la zona de la ciudad en la que se mueven, se suben a un tren, a un metro y se trasladan. Sí. Porque además resuelves un problema de estacionamiento, claro, resuelves un problema de contaminación, o sea, hay muchas cosas. Economía. Por supuesto. Economía y de muchas situaciones donde ya también habrá que replantear. Hoy leía yo, aparte del Observatorio Ciudadano, que también comentaba, que dice que la propuesta no es viable, sencillamente dice no es viable. En Querétaro el tránsito vehicular se comporta como un gas que ocupa el recipiente que lo contiene, o sea, tú aflojas el cinturón y pues vas llenando más y más y más y más y más, y de repente esto dice no puede ser, no debe verse como una consideración, una propuesta que pudiera ser viable. En fin, dijo Curi González que se estarán haciendo estos foros de análisis. Yo le reconozco que dijo que él no sabe todo, y esperemos que sea efectivamente. Es una buena señal. Claro, que se haga desde un estudio técnico, pero un estudio, en mi opinión, que tiene que aportar incluso la perspectiva de género. Este es un muy buen momento para aplicar esta herramienta que nos permite ver el impacto de las obras, de las políticas públicas, de las leyes, no solamente en aquellos que están en una situación más beneficiada, como es una persona en un vehículo, sino de las mujeres y otras personas que necesitan el transporte público, que están en una situación precaria o de empobrecimiento y que no pueden darse el lujo de tener un vehículo para transportar. Y que esa sí sería una opción verdaderamente, y además responsabilidad de los gobiernos para que se puedan atender de esa manera, ¿no? Es su obligación, no la han cumplido hasta ahora. Sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy del techo de cristal, que también se puede interpretar o generar como lo que incluso de manera inconsciente o subconsciente generamos como violencia de género, mi querida Maricruz Ocampo, y que no la hemos entendido bien. Es un tipo de violencia contra las mujeres, porque además recordemos que no toda la violencia de género es contra las mujeres, pero es violencia contra las mujeres por razones de género. Y sí, fíjate que el techo de cristal es algo que con el que las mujeres nos enfrentamos constantemente, y es esta metáfora de este impedimento para avanzar dentro de las corporaciones, sustentado en reglas no escritas,
como por ejemplo puede ser que tú no juegues golf y entonces todas las decisiones importantes de tu empresa se den en el golf y como tú no juegas, tú no soy parte de esas decisiones o no puedo conocerlas. Estás en donde se están dando, ¿no? El hoyo 19 famoso del campanario donde no pueden entrar las mujeres, pues es una muestra de cómo a las mujeres sí se nos llega a aislar y en ese lugar se toman decisiones importantes entre empresarios, ¿no? Entonces, son estas reglas no escritas que impiden el avance dentro de las corporaciones a las mujeres porque ellas, sustentadas en estereotipos y roles, como puede ser que tú no puedes ser directora general de una empresa porque, bueno, tú tienes niños chiquitos y quién los va a cuidar, ¿no? Claro. Yo no te estoy preguntando si vas a poder o no, estoy decidiendo por ti que tú no puedes. Que tengas que viajar, por ejemplo, que te tengas que mudar a otra ciudad, entonces ni siquiera te lo ofrecen porque ¿cómo vas a viajar si tienes una familia, ¿no? O tu marido no te va a seguir. Sí, claro. Ese es el tipo de cosas. ¿Y quiénes son las mujeres que llegan a estos techos de cristal, que los topan? Además son mujeres muy privilegiadas que han podido avanzar en un escalafón dentro de la política, dentro de una empresa, pero que llegan a un punto donde ya no pueden pasar más allá. Un ejemplo que teníamos que era muy evidente era el número de gobernadoras que teníamos en México. Desde que tuvimos a nuestra primera gobernadora en Colima en 1974. En México había habido 9 gobernadoras en total. Claro. No porque no pudieran legalmente. La ley decía puede ser votar y ser votada. Sino porque en las jerarquías y dentro de los partidos políticos se decía, bueno, ya esos niveles, esos puestos son para hombres, ya ni siquiera se les consideraba. Ahora con la normal, pues, ¿no? Era asumido que ellas claro, no. Sí. No, tenían que ser mujeres realmente muy fuertes como Beatriz Paredes, Amalia García y demás dentro de sus partidos que lograron romper ese techo de cristal. Pero otras mujeres ni siquiera pudieron llegar. A lo mejor les daban una secretaría en turismo, ¿no? A lo mejor pues las ponían como secretarias del partido, pero no les permitían. Por eso hemos trabajado tanto en la modificación de leyes. Ahora con la paridad de género, por primera vez en este país, tenemos 7 gobernadoras al mismo tiempo, cuando antes tuvimos 9 en casi 40 años. Sí, claro, ¿no? Un cambio radical, sustancial, por lo menos de lo que tiene que ver con esta conceptualización, no sé si esté bien dicho, inconsciente de lo que tiene que ver con la equidad de género. Creo que sí, y además es que nos han educado de esa manera, ¿no? Tenemos esta idea de que las mujeres son cuidadoras, ellas se tienen que quedar en el hogar, ellas tienen que hacerse cargo de una casa, de los enfermos, de las personas adultas mayores, y entonces, sumado a esa obligación natural, y estoy entrecomillando, de cuidado, ¿no? Tienen que además ajustarse a todo lo otro que tiene que ver con su trabajo. Ahora, leímos este artículo que además compartiste y que te agradezco muchísimo sobre la violencia de género, que no distingue etnia, lugar de nacimiento, situación económica o color de piel. Así es. ¿El techo de cristal es como una barrera o es un límite al que debemos aspirar? No, el techo de cristal es algo que tenemos que romper, ¿no? Esa burbuja. Es una barrera que no es física, a través de la cual las mujeres podemos ver hacia dónde vamos, pero que llega un punto en el que ese techo nos impide pasar para llegar al siguiente nivel. Y es esta barrera ficticia, ¿no? Que te digo, se sustenta en ideas preconcebidas sobre que una mujer que más de 50 años pues ya no sirve para nada, entonces ya no le demos el puesto porque o no puede ganar lo mismo. Bueno, esa es otra, ¿no? Que tenemos un país donde en muchos puestos de trabajo le pagamos menos a una mujer aunque haga el mismo trabajo, con la idea de que el hombre es proveedor y ella nomás está completando el gasto, ¿no? Claro. Cuando cicles. Y cuando realmente muchas mujeres son el sostén de sus familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Movernos hacia el mismo pago por el mismo salario. El techo de cristal es sinónimo de violencia de género. Es una forma de violencia de género. Es una forma de violencia de género. Hemos hecho algo, han hecho algo los gobiernos en este país, los gobiernos estatales, locales o municipales, justamente para distinguir y conocer esa problemática y tratar de presentar políticas públicas al respecto. Fíjate que esto se presenta mucho más en las industrias, en las empresas que a nivel gobierno, pero sí se han hecho cosas. Como por ejemplo tener protocolos de atención en contra de acoso y hostigamiento sexual dentro de las empresas. Muchas personas, sobre todo hombres que tienen 30, 50 años trabajando en una empresa, creían
que podían acosar sexualmente a su secretaria, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí. O esta idea de que tenemos preconcebida de que solamente los líderes pueden ser hombres, cuando hay mujeres que son extraordinarias dirigiendo. Sí, claro. Algo que se ha visto con la ONU es que a mayor número de mujeres participando en las empresas se incrementa de una manera importante la productividad. Porque además hay que pensar que el 64% de las decisiones de compras que hacemos en el mundo, las hacemos las mujeres. Entonces, se nos ha dejado fuera para decidir sobre los productos que generamos claro. y demás, pero se nos dice cómpralo, ¿no? Es una manera de marginar también, claro, de discriminar. Claro. Vamos a verlo como un tema de desarrollo. Si tú como empresario incorporas más mujeres en tus consejos directivos, en tus puestos de supervisión y demás, tu productividad va a aumentar. Eso está demostrado. Sí, claro. Y los países donde hay más mujeres en esos puestos son países donde además estamos teniendo mejores resultados económicos. Entonces, yo no entiendo por qué no tomar esa decisión. Ahora, el tema de la violencia de género sigue siendo una realidad. Sí. Leía yo también en este documento que 6 de cada 10 mujeres han sufrido de alguna manera violencia de género, ¿no? En el hogar ni se diga, que también obviamente desde el punto de vista económico, cultural. Ese es el promedio nacional. Sí, sí. Pero Querétaro es 72.1% de las mujeres queretanas ha sufrido algún tipo de... Es más alto. Estamos entre los primeros 5 estados de la República con mayores casos de violencia de este tipo. Y estamos hablando de muchas formas y modalidades de violencia. Aquí hablamos, las violencias son física, económica, psicológica, patrimonial, obstétrica. Son muchas formas en las que las mujeres son violentadas con frecuencia, ¿no? Y esto es algo que es lo que se está tratando de combatir. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos techos de cristal, podemos incorporar y ver que hay varias violencias. Si tú estás siendo acosada, hostigada por tu jefe y eso te está condicionando a un avance dentro de la empresa, estamos hablando de violencia sexual. Claro. Si estamos hablando de que no te quieren pagar lo mismo, estamos hablando de una violencia económica, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Ahora, esto es en la empresa, esto es en la vida pública y en la familia, de repente no existe también ese techo de cristal. Fíjate que en la familia es diferente porque en la familia lo que tenemos, el techo de cristal está enfocado mucho al avance en una corporación. En la familia lo que tenemos son asimetrías de poder. Estas ideas de que el hombre es el jefe de la familia, incluso así lo decimos normalmente, hablamos de los jefes de familia, ¿no? Y que él tiene el control y el dominio sobre el resto de los integrantes de la familia, en este caso sobre la esposa principalmente. Y entonces ahí no puedes avanzar, o sea, ¿cuál sería tu posición, hacia dónde querrías llegar? Sino que más bien lo que hay que hacer dentro de la familia es buscar cerrar esas brechas de asimetría, como con la participación de los hombres, por ejemplo, en la crianza, cuidando a los hijos, ¿no? Todavía se nos dice, bueno, es que su hijo, ella que lo cuide, ¿no? Claro. Y yo veo el fútbol. Bueno, o yo no lavo trastes. Sí, claro. No. Compartiendo actividades que obviamente son responsabilidad de dos. Ahí es donde cerramos. Del sexo, sí, claro. Ahí es donde cerramos esas brechas y además educamos a una nueva generación donde les decimos, tanto a niños como a niñas, tú tienes el mismo valor que tu hermano, tu hermana vale igual que tú, y aquí no hay de que ella te recoge, ni te plancha la camisa, ni ella pone la mesa. Ni sirve la comida, ni lava los trastes, así ¿no? Es. Que parecen obligaciones históricas y culturales de las mujeres. Son los estereotipos y los roles con los que tenemos que romper. Mira, me dice, sería bueno, nos quedan 2 minutos, mi querida Maricruz Ocampo, y te agradezco como siempre que vengas a platicar con la audiencia de Radar News en esa primera emisión. ¿Cómo poder definir realmente para las madres de familia, para lo que es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Son acciones de poder que buscan controlar, intimidar, limitar, someter a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sí. Tú eres mujer, entonces tú no puedes salir en la noche. Tu hermano sí, pero claro. Tú no. Tú eres mujer y entonces tú no puedes ir a la universidad porque para que te vas a casar, tu hermano sí. O sea, ahí es como nos vamos dando cuenta cómo vamos perpetuando estas cosas dentro de nuestros propios hogares, no solamente las mamás, también recordemos que los padres educan con el ejemplo, y que en un momento dado se vuelven naturales. Si a ti te agreden o te grita tu pareja y te dice que eres una inútil,
¿no? Porque no cocinas bien, tú lo asumes como normal que él te hable de esa manera porque así te enseñaron que se trata a la pareja. Claro. ¿no? Entonces, porque en realidad no cocino bien. Pues yo no cocino bien y a mí jamás me han levantado la voz, ¿no? Pero a lo que voy es a que se asumen cosas o posiciones al interior del hogar, de la empresa y demás, que le tocan a un hombre y que le tocan a una mujer, cuando realmente nuestras diferencias biológicas son mínimas. Se determinan estas diferencias, esta división del trabajo, sustentado en un hecho biológico o cultural, cuando realmente no hay una razón de ser. Qué interesante. Maricruz Ocampo, ¿dónde te leemos, dónde te seguimos, dónde podemos conocer y aprender más de estos temas que son apasionantes, interminables además, Maricruz Ocampo? Sí, bueno, sí nos dan para mucho. Yo estoy en redes sociales como Maricruz Ocampo Guerrero en Facebook, en Twitter es @mcruzocampo y nos pueden contactar por WhatsApp en el 442-322-5576. ¿Que cómo va? Así que si tenemos alguna información solamente breve y rápido de lo que tiene que ver con la publicación ya de la ley de matrimonios igualitarios en Querétaro. Pues todavía no, ya deberíamos de tenerla, estamos esperando. Yo creo que si esto no procede vamos a tener que interponer un recurso legal para que se haga la publicación. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Pues ya debería de haber estado, tenían 30 días naturales a partir de la recepción, que en teoría fue el 1 de octubre, entonces ahorita ya llevamos 9 días de retraso. ¿Y eso a quién le corresponde? ¿A las organizaciones? Ya le corresponde a la legislatura. Maricruz, como siempre, Maricruz Ocampo, maestra, además especialista, defensora de los derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Que tengas buenos días, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8:02. Hacemos una pausa, regreso para platicar con el secretario de Gobierno del municipio del Marqués. Gracias también, como siempre, además en este espacio informativo, con el abogado José Belén Robles del municipio del Marqués. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. En el Marqués promovemos la adopción y tenencia responsable de mascotas. Adopta y dale una segunda oportunidad a tu nuevo mejor amigo. Acude al Centro de Atención Animal del Marqués en Carretera Estatal 500, kilómetro 9, en la